Buen día. Buenas. 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 Buen día. Buen día. Bien, ya casi estamos todos. ¿Me escuchan bien? Demasiado bajo, siendo sincero. ¿Bajo? Ok. Hola, hola, hola. Ahí va mejor. Bien. Ahora sí. Bien. Un par de cosas les comento y arrancamos. Si se fijan, terminé de subir las notas al Sendra. Profe, yo te quería preguntar eso. Sí. Yo soy, pero no me, tipo, en la segunda nota no me aparece la nota, me aparece trabajo práctico. Puede ser que vos no lo hayas mandado. Sí, yo lo mandé. Y está tu devolución por el campus. En el campus no me fijé, me fijo ahora si querés. Dale, fíjate por las dudas. Porque a veces es un problema de que me pifié cuando lo pasé a Senda. Pues algo que no me Profe, llegó. para un segundo. Ay, se me trabó. Ya fue. Ahí está. Vos igual se escucha, tranqui. ¿Se me escucha? ¿Sí? Porque no los veo. Bueno, pregunta. ¿Subiste una o dos notas? Porque solo me aparece una. ¿Una sola te parece? Sí. Tipo, me fijé ayer a la tardecita. Si habrá subido. Qué raro. Fíjense igual por las dudas, fíjense en el campus, que era la actividad 5, que les hice igual la devolución individual a cada uno. Al menos ahí ya Ok. está la nota en sí. Tal vez ahora después me fijo en Dale. el Sendra, porque yo cuando lo subí se había guardado supuestamente bien. Pero vieron cómo Ok. son estas cosas. A veces falla. Sí, a lo mejor me cargó mal a mí y después me aparece. Por eso después reviso el Sendra bien. Pero fíjense si les aparece que es lo importante, porque tiene las devoluciones individuales de cada Dale, trabajo en yo el campus. me fijo. Porque ahí tienen Gracias. la nota. Así que si no están en Sendra, igual ustedes con eso después me pueden reclamar. Profe, usted me había mandado esto. Bien, no, les quería comentar. Básicamente todo muy bien, el trabajo. Trabajaron bien, así que eso es bueno. Algún que otro que un poco más flojo frente también al resto, o sea, en comparación, pero muy buenos trabajos. Algunos
fue una grata sorpresa de encontrar bien elaborados los trabajos. Casi siempre buen detalle a la redacción dentro de todo. Sé que a veces es complicado eso. Y en contenido muy pocos le pifiaron, por así decirle, a lo que iba la consigna. Así que nada, los felicito como grupo y como individuos por el rendimiento. Les aclaro que esta la puse con nota como para que ustedes también tengan un respaldo más allá de la primera actividad. Porque en realidad se pidió justo el día que salió la normativa de que pedía que no haya nota, de que no se evaluara. Pero considerando que fue el mismo día que yo envié la nota, que ni siquiera había leído el decreto en sí, que decía que nos iba a evaluar desde el ministerio, y como que lo tomé bajo los criterios anteriores a la norma. Todo lo posterior a esa fecha no va con nota puntual numérica. Pero aclararles por qué este sí va con nota numérica. Que también, digamos, les sirve a ustedes después para el resto del año. En términos de cómo evaluamos este primer cuatrimestre después, cuando se vuelva a la presencialidad. Si es que se vuelve alguna vez. Dicho esto, ¿alguien alguna duda? No sé, Guerrero, si te pudiste fijar. Sí, me fijé y no me parece tampoco la devolución en el coso. ¿Me lo reenvías por las dudas? Porque yo sé que había alguien que no me había mandado. Y la vez Ok, te lo reenvío por el campus o por el mail. reenvíamelo por el campus y mándamelo por el mail también, las dos formas por las dudas. Porque si Bueno, es por el dale, campus me es más fácil de hacer la devolución. Perfecto. Yo ahora reviso. Así que despreocupate y cualquier cosa te escribo. Bueno, nada, eso, con respecto a eso. Y perdón por la demora de subir las notas tan tarde y corregir tan tarde, lo que pasa es que quería dedicarle su tiempo correspondiente, porque el tema eran trabajos algunos largos y nada. Si ustedes se preocuparon y le metieron el esfuerzo por escribir 5 páginas, le quiero dedicar la seriedad que amerita que hayan escrito 5 páginas. O copiado 5 páginas, no me importa, pero lo hicieron al menos. Bien. Aclarado esto, vamos a seguir con el tema que estábamos. Vieron que a diferencia de otras actividades, había solo 2 puntitos, muy chiquitos mi punteo, muy corto, o sea que ahí no se pueden quejar. No sé si lo pudieron llegar a ver. Sí, yo por lo menos leí el punteo. Bueno, la verdad que con todas las tareas que tenemos no me dio tiempo para leer el texto. Solo me No, basé en leer el punteo para ver. está bien, no pasa nada si no se leyó el texto, como que hayan leído el punteo, al menos eso ya me alcanza. Básicamente lo que hace en estas últimas páginas, y de hecho la actividad que voy a subir hoy, ya nos vamos de Roy Hora y vamos al otro libro, pues me parece que lo trabajo un poco mejor este momento de transición, para ir acelerando. ¿No? Plantea estas dos etapas de este momento del boom exportador. Mi gato quiere rayar el monitor. Bien. Perdón. Perdón, bueno, entonces marca 2 etapas. Una que iría de 1880 a 1890 y una segunda etapa que transcurriría entre 1899, 1900 hasta 1914. No sé si escuchan a mi gato quejarse. Mostralo, profe, un día. Sí, voy a intentar. Lo que pasa es que es un salvaje. Si lo agarro me mata. Es un demonio. O sea, yo lo quiero, pero es un demonio. No se deja. No se deja. Bien. Como medio... ¿Cómo describirlo? Es como un Slytherin, ¿no? Como de Slytherin. Bastante malo. Bien. En fin. Eso es un estereotipo, ¿no? No todos los Slytherin son malos. No, ya sé.
igual más o menos. Harry Potter es como bastante blanco-negro, ¿no? Sí, bueno, sí. Te O sea, hablo no un tiene Hufflepuff, así mucha que... profundidad, perdón chicos que lo diga. Bueno, si a alguien le gusta, bien por ustedes, pero bueno, no importa. Saliendo de Harry Potter y su profundidad o no en términos relativos del bien y el mal. Entonces hay dos etapas, una primera 1880-1890, como identificarán, durará una década, y hay una segunda etapa que empieza como una década después y dura unos 15 años. ¿Qué es esa etapa en el medio? Es en 1890 a 1900. Es una etapa de crisis y de transición, podríamos decir, o estancamiento relativo entre estas dos etapas. Uno podría pensar en realidad que en todo caso son tres etapas. Son una primera, una segunda donde hay una crisis y una tercera. La primera y la tercera serían de crecimiento. Ahora, el problema que tiene Roy Ora es que, o sea, esto es muy didáctico, muy pedagógico separarlo en estas etapas, y está bueno encargarlo así. El problema del libro de Roy Ora para mí es que se queda corto y no ve mucho de los problemas que plantea esta etapa, o decide no verlos, lo que sería más grave. ¿A qué me refiero? Por un lado piensa esta primera etapa como, bueno, es una etapa que está impulsada, el motor económico de alguna forma, o la iniciativa económica está puesta en el Estado, y el Estado a partir de una política agresiva, ¿no? Entre comillas se dice agresiva porque que interviene mucho, en términos financieros, en términos bancarios, intenta desarrollar la infraestructura del país, ¿no? Intenta desarrollar la economía del país, y eso lleva, en el análisis de Roy Ora, a una crisis, ¿no? Monetaria, financiera, justamente, que empieza en 1890, ¿no? Esta política agresiva de emitir moneda, de dar préstamos a lo loco y endeudarse a lo loco para sostener ese gasto público, llevaría a una crisis fiscal, básicamente, ¿no? Donde ya no puede justamente hacerse cargo de las cargas de intereses de los préstamos que pidió, entonces entra en cesación de pago. Nosotros estamos muy familiarizados con la cesación de pagos. ¿Qué es una cesación de pagos? No pagar, te diría, pero no sé. Sí, pero ¿cómo lo llamamos? Ahí ahora el nombre técnico que se usa. Default. Exactamente, default. Así que si ven algo así como que dice cesación de pagos o no puede hacerse, no sé, de sus cargas con los acreedores, lo que se está diciendo es se está entrando en default. Bien, entonces tendríamos que en 1890 se entra en default, según Roy Ora, por esta política demasiado agresiva del Estado. Después de una década, digamos, de crisis donde se estanca la política económica argentina y hay justamente un periodo de ajuste fiscal, se vuelve a una senda de crecimiento en el 1900, que está asignada ya no por el Estado como motor de la economía, sino por las fuerzas del mercado. ¿Qué significa esto? Los privados, básicamente, ¿no? O sea, el Estado interviene menos que antes, no tiene una posición agresiva, sino que tiene una posición de dejar ser al mercado. Y esta sería esta segunda etapa donde el Estado no interviene, es, ¿no? Como en la óptica de Roy Ora, la más positiva, la de mayor crecimiento. Ahora, ¿por qué se detiene esta senda de crecimiento? Roy Ora no va a decir se detiene por fallas internas de la economía argentina. Se va a detener por el contexto que se abre en 1914. ¿Qué pasa en 1914? Si alguien se acuerda. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Sí. Y eso va a trastocar todo el sistema de relaciones internacionales y va a cambiar para siempre, de alguna forma, el mercado o la economía global. Entonces, la visión que podríamos decir más liberal de Roy Ora, ¿por qué se termina el boom exportador, esta época dorada? Por las fallas externas. Porque parecía que las fallas internas en su análisis ya se corrigieron después de una década de ajuste y de entender que el Estado no tenía que intervenir. Entonces, de alguna forma, acá vemos este sesgo
de análisis, ¿no? Desde un lado, desde un lugar en particular. Repito, es una forma bastante simple, metódica de entender la historia, nos puede servir, tiene sus problemas. Por ejemplo, él plantea que hay un acompañamiento desde las clases subalternas, lo pone así en esos términos, no dice clases bajas, ni usa subalternas, hay un acompañamiento de, por así decirlo, las reglas del juego que plantea la oligarquía que está en el gobierno, ¿no? La gente, las clases populares, aceptarían esta idea de la salida es individual, ¿no? Y hay un panorama de progreso individual si uno básicamente juega con las reglas de juego capitalistas así como están dadas. Entonces, como no pareciera en el esquema, en la pintura que pinta Royora de esta etapa, parecía que no hay conflicto social casi. Como que la gente acepta ¿no? este modelo económico. Y si algo han estudiado de esta etapa en términos sociales, si algo saben, lejos de ser cierto está esto. O sea, nada que ver. Para empezar, decir que la salida es buscada por la gran mayoría de las personas es individual, es un serio problema, considerando que justamente es en esta época que van a empezar a surgir todos los grupos, ¿no? Gremiales y sindicales fuertes de la Argentina. No son los mismos que están en el día de hoy, obviamente, pero justamente esta es la época de que surge una idea colectiva desde parte de los sectores subalternos. O sea, todo lo contrario de lo que plantea Royora. Por ejemplo, ¿no? Para citar ejemplos. Profe, Sí. esto que estás diciendo pasó en tipo la etapa de 1900 a 1914 o después de Esto que estoy 1914. diciendo es en todo este periodo de 1880 a 1914. Ah, ok. Con más fuerza a partir de 1900, ¿sí? De hecho, en realidad te diría a partir de 1890. Pero digamos, es algo que se empieza a atravesar en todo este periodo. Esta cuestión de la organización sindical y gremial. Para citar un ejemplo casi curioso de color que no hice mucho, pero que a ustedes tal vez les sirve para acordarse de cosas. Los nombres de las facturas, chicos. ¿Vieron los nombres de las facturas? Sí, el año pasado lo vimos, lo de vigilante, todo eso. Exacto. Si hubiera una salida individual, no hubiera conflicto social, no, la sociedad fuera armoniosa como plantea Royora, ¿por qué los panaderos estaban poniendo bola de fraile, cañoncito, vigilante a la factura? Digo, claramente esto está hablando de una, por más que sea simbólica, una violencia simbólica hacia un régimen social imperante, ¿no? Nos parece algo tal vez menor, o les parece tal vez exagerado lo que estoy diciendo, pero uno puede ver ahí rastros. Por otra parte, insisto, los primeros sindicatos y organizaciones gremiales, no tanto sindicatos como tales, se organizan a partir de 1890. Otra cuestión, después volvemos a esto, pero otra cuestión que Royora no analiza en su primera etapa, o que muy al pasar lo dice, es que la crisis de 1890 que se da, no se da solo en Argentina, y no se da necesariamente por una emisión monetaria y una política bancaria agresiva desmesurada del Estado argentino. La crisis de 1890 es una crisis global, ¿saben? Del capitalismo globalmente, en todo el mundo. De hecho, es la crisis más fuerte en la época, porque de hecho se venía de una crisis económica capitalista, la primera crisis capitalista. Hay debates, hay una en 1850, hay gente que no le da mucho valor de crisis mundial. Sí o sí, digamos, sin dudas hay una en 1870, una crisis del modelo capitalista mundial, que mal que mal se atraviesa rápido, y en 1890 hay una crisis que para la gente de la época parecía que se iba todo el sistema al demonio, ¿ok? No sé si se acuerdan, tal vez eran muy chiquitos, cuando fue la crisis del 2008, acá. Ah, sí.
en el mundo fue, digo, ¿no? Se fue Wall Street. Bueno, y la de 2000 también. Acá. Sí, sí, pero bueno, la crisis del 2000, responde más fue crisis más en las periferias, en los países periféricos. No necesariamente fue una crisis mundial en el sentido de lo que fue el 2008, donde justamente el lugar afectado por la crisis y desde donde parte es Estados Unidos, que es el centro económico mundial. Eso tiene un efecto. Y la que estamos atravesando ahora cuenta. Digo, ahora claramente hay una crisis mundial Importante. que yo discutiría si es que no se arrastra todavía del 2008. Para mí del 2008 acá todavía no se ha salido completamente de la crisis mundial. De hecho, uno podría pensar que la crisis comercial, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y China es parte, ¿no? Un capítulo más dentro de esa crisis que sigue existiendo desde 2008. Uno podría analizar. Pero volviendo a 1890. 1890 básicamente hay una crisis global de un tamaño que nunca se había dado. Y no es una crisis de que se detiene el comercio, como sí iba a pasar en 1914. De hecho, si uno ve todo 1890 hasta 1900, el comercio como tal, de hecho crece el comercio mundial. O sea que no es que se paraliza el vender y comprar cosas. Lo que sí se desploma son los valores de los precios de 1890. ¿Por qué se produce la crisis de 1890? La respuesta rápida es por la introducción y la gran competencia, ¿no? Y presión que eso pone en los mercados de los nuevos países industrializados, sobre todo Alemania. Para 1890, Alemania es un país industrial desarrollado que ya está compitiendo contra Gran Bretaña y Estados Unidos también está dentro de esa pelea. También tenemos a Japón que se desarrolla rápidamente. Francia venía antes, es un proceso más lento, pero también empieza a golpear con más fuerza la competencia por mercados mundiales. Entonces, por eso está relacionado a la era del imperialismo y de la conquista de nuevos mercados. Lo que se da en 1890 es que se están agotando los mercados por conquistar para el sector industrial europeo, básicamente. Y eso desploma los precios completamente, y hay una década total en todos lados del mundo donde hay un estancamiento total, sino contracción de la economía. Y Roy ahora no llega a ver, me parece, esa cuestión de que la de 1890, más allá de que hay explicaciones de las políticas internas argentinas que llevan a su crisis, se engloba dentro de esto. Digo, la emisión monetaria y la política agresiva bancaria, si no se hubieran desplomado o estancado los precios de los productos que está exportando Argentina, no necesariamente hubiera ocurrido. Digo, la cesación de pagos se da porque se estanca lo que vos estás exportando. Tenés que exportar cada vez más, ¿no? Pero el precio Claro. no sigue subiendo como si venía dándose desde 1880. Digo, la carne, la lana, el cuero, tenían precios muy altos mundialmente. Y en 1890 eso se estanca totalmente. Y la frontera productiva de Argentina, ¿no? Ahora después, la clase que viene vamos a trabajar mejor esto, también se estanca, porque la agricultura argentina se basa en una lógica extensiva, ir agregando tierras. Para algo se hizo la conquista del desierto, ¿no? Para algo se militarizó y se exterminó y se conquistó el Chaco, para agregar tierras, y básicamente cada vez se produce más en términos de agregar cada vez más tierras cultivables, no en meter más capital en la tierra y trabajarla de forma más eficiente. No es una explotación intensiva, sino extensiva. Y llega a un punto físico, porque la tierra es finita, no infinita, que ya no hay tierras que agregar a la explotación agrícola. Entonces la producción tiene que crecer por otros medios. Y la economía argentina no está preparada para eso. Entonces digo, en este panorama, también Royora me parece que no ve esa cuestión. No es todo color rosa y todo brilla. Por otra parte,
retomando esta segunda etapa que él describe, y volviendo a la cuestión sindical, de organización social que estaba hablando, pensar que esta segunda etapa, el Estado interviene menos y por eso crece de vuelta, es no ver otros factores. No interviene menos. De hecho, lo que se conoce como la época del centenario, porque también coincide con la década de 1910, ¿no? Por eso se le dice también, se pueden encontrar como década del centenario, pero este 1900, 1910, es un momento de el Estado avanza represivamente sobre lo que llaman las clases subalternas, muy fuerte, porque justamente las clases subalternas, sobre todo las urbanas, centradas en Buenos Aires, en ciudades como Rosario también, se empiezan a organizar. Y empiezan a organizarse, reclamar cosas como jornada laboral de 8 horas máximo, cosa que no había una legislación antes de eso. Y el Estado se va a encargar, no van a ser los capitalistas, aunque sí van a participar, de reprimir ese avance, de básicamente acallar esas voces que piden ciertas condiciones laborales mejores. Entonces, pensar que el Estado no interviene y deja que la economía fluya y que sean las leyes del mercado las que rigen, es inocente como mínimo. Pensar que una política estatal de represión, de prohibición, de persecución de la organización sindical no es intervenir en el mercado, es inocente o, peor, intencionado y diría mala leche, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque como interviene en la sindicalización y prohibirla, lo que básicamente está interviniendo es en el mercado laboral. No es que esté interviniendo en el abstracto del Estado. ¿Está bien? Y cuando digo interviene en el mercado laboral, básicamente lo que estoy diciendo es, si vos, de alguna forma, con conciencia, tenés políticas que tiendan a no mejorar las condiciones laborales, lo que haces es que los precios de los salarios siguen bajos o siguen en un nivel, no suben. Entonces, digo, vos estás interviniendo en el mercado laboral. Y lo mismo se podría decir del mercado de tierras. Digo, cuando se agregan, digo, esto es un poco antes, pero podemos ver este mismo proceso. Cuando se agregan las grandes extensiones de tierras de la Patagonia, después de conquistar estos territorios, el Estado las suma como territorios fiscales y las pone en ventas, pero las pone en ventas de a 1 hectárea para que un X campesino pueda comprarlas. Las pone en ventas en bloques tal vez de 10.000 hectáreas, o sea que cuestan mucho dinero. Bueno, eso es una forma indirecta de generar que solo una cierta capa social pueda comprar esas tierras, la que tiene mucho dinero, y aporta a la concentración de tierras, ¿no? Entonces pensar que ciertas medidas del Estado, por más que no sean directamente económicas, en el sentido de voy a cambiar el tipo de cambio, voy a intervenir en el Banco Central, no son económicas, está pifiándole al análisis para mí. Que hay que pensar cómo directa o indirectamente una política estatal afecta, ¿no?, a la economía y a la sociedad en su conjunto. Bien, ahora los quiero escuchar un poco a ustedes. ¿Qué dicen, qué piensan de esto que estoy diciendo? Pueden discutir. Yo me mezclé un poco. Dale, a ver. ¿Qué No, en general en la explicación. Bien. Como que fui entendiendo a partes, pero separado, digamos. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo un poco también, como que casé algunos conceptos, pero quizás no sé si puedo unir bien la historia, tipo, no sé si me voy a poder Ok. explicar bien. Bien, a ver, tratar de ponerlo más fácil, o que no sea tan críptico todo. Lo que yo le critico a este análisis de Royora es que en su análisis no hay conflicto, básicamente. No hay conflicto social. Y cuando falla el sistema pareciera ser que falla por una condición externa, no interna. Y a eso le discuto que hay condiciones internas que también... Me trabé, creo.
Se me Bueno, trabó, ¿no? Sí. Bien. Ok, me di cuenta porque estaban todos muy quietos. No, nada, que le critico a Roy ahora que en su análisis no ve conflicto social cuando sí lo hay y no ve condiciones internas, ¿no?, a los problemas económicos argentinos o a cómo se desenvuelven los problemas económicos, y solo ve condiciones externas justamente, cuando las hay internas. Y por eso citaba los casos de, mirá, tenés un momento histórico donde se empieza a organizar sindicalmente la población urbana, tenés un momento donde la crisis económica de 1890 no es tanto por la intervención necesariamente estatal, sino por las condiciones globales del capitalismo que entra en crisis en todos lados. Tenés el problema de la gran dependencia de la exportación. Vos dependés de exportar cosas. No hay una diversificación económica en un punto que permita justamente con, no sé, un porcentaje del mercado interno sostener un cierto crecimiento económico. Marco la cuestión de pensar que el Estado, cuando interviene en cuestiones como reprimir la organización sindical, de alguna forma también indirectamente está afectando al mercado laboral en términos de el mercado. Entonces, pensar que el Estado no interviene, ¿no?, con las reglas del mercado, o que deja que fluyan, es un poco inocente. Siempre está interviniendo, de forma directa o indirecta. O sea, es un poco las ideas importantes. Y digo, cuando planteo lo de la sindicalización, o de que digo, que hay mucho conflicto social, realmente hay mucho conflicto social, ¿okay? Y no es solo que había un par de organizaciones anarquistas o socialistas. Si uno se fija, digo, las organizaciones sociales, los sindicatos socialistas, anarquistas, son realmente de un peso importante y específico de la sociedad. No es que eran, no sé, sectores marginales de la sociedad que estaban organizados, como uno podría pensar tal vez hoy, incluso hoy en día, de organizaciones que se dicen de izquierda o socialistas, que no tienen un peso muy determinado en la vida social hoy en día. En esta época para nada, digo. La gran mayoría de la clase trabajadora que se está formando en Argentina, digo, participa de estos proyectos sindicales. Digo, y son una fuerza social a tener muy en cuenta. ¿Se entiende un poco más esto? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Ilona? ¿Ilona es tu nombre? Sí. Sí. Qué nombre raro. Sí. Más ¿De por dónde acá. viene? De Italia. ¿Qué significa? No tengo idea. Creo que era una diosa de algo, pero no La pipe tengo idea. Bien. Bien. Aclaro esto. Igual, tranquilos, porque un poco de estos límites y estas críticas que se les puede hacer a esta parte de Roy Ora, las vamos a trabajar un poco más en la clase que viene, donde vamos a empezar justamente con la introducción del libro de Bellini y Corol, que está ya subido a documentos, ¿no? Está dividido en parte 1 y parte 2. Fíjense, en parte 1 está la introducción, y nos plantea de alguna forma como repaso muy general, en términos comparativos, de lo que fue esta época que la llama la del centenario, ¿no? Porque justamente en 1910 es más o menos esta época. Así que vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Aclaro una cuestión. Las interpretaciones sobre este periodo, hay miles, y todas varían bastante, y depende mucho desde dónde estás analizando y con qué criterios estás analizando el periodo. Yo les voy a dar tanto la que aparece en el libro, como la que yo planteo,
desde mi lado individual, no significa que sea la única o sea la correcta. Cada uno puede formar su opinión sobre este periodo, sobre los problemas o aciertos de este periodo, ¿no? Leyendo y pensando cada uno. Y es más, los aliento a que, si quieren leer sobre el tema y formarse una opinión propia y discutir todas las que estoy planteando, lo hagan. Porque hay mucha gente todavía que ve como que en este periodo, 1880-1914, era la edad de oro de Argentina, ¿no? Y fue el mejor momento económico. Yo estoy discutiendo con esa idea. Ustedes pueden defenderla. Lo único que digo, incluso digo, en un futuro trabajo lo pueden defender, de que fue una época súper fiel. Lo único que les pido es que si lo van a hacer, tengan con qué justificarlo, ¿no? Yo tampoco voy a empezar a dar 15.000 materiales de todas las interpretaciones históricas que hay, porque nos volvemos locos. Y no es algo para achacar tan particular. Y me importa avanzar sobre el siglo XX, en el sentido de que el siglo XX vamos a rastrear con cuestiones y problemáticas en el siglo XX o que nacen en el siglo XX que podemos vincular con problemas estructurales actuales de la economía argentina. Digo, el problema del dólar Bien. sale del siglo XX, ¿no? Es algo que existe desde 1990 nomás. Es bastante posterior la necesidad de dólares y toda la cuestión de la moneda nacional. Son temas que vamos a ir viendo cómo aparecen de a poco. Bien. No sé, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Vas a subir una nueva tarea a OTP? Sí, es una actividad. ¿Qué es esto? La Ok. o como la venimos manejando. Por favor, a los que no encontraron la nota subida o lo que fuera, acuérdense de fijarse Sí, yo en el ya me campus. fijé, profe. ¿Y está ahí Sí, en está. el campus? Ok, Sí, sí. buenísimo. Yo ahora después reviso Sendra y me fijo si tengo que subir de vuelta las notas. Y nada, Guerrero, acordate de mandarme eso. Sí, obvio. Dale, porfa. Así también me fijo de que no haya habido un problema, de que a mí se me traspapeló o lo que fuera. Traspapeló, todo digital. No sé cómo se dice. Bueno, nada, chicos. Ya estamos, básicamente. Profe, también me fijé en Sendra y está, así que no hace falta que te fijes Ok. por mi Ok. nota. Buenísimo. Me alegro. ¿Cómo les está? Perdón, me iba a preguntar. ¿Cómo saben alguna novedad de lo de Bariloche y eso? No. No. Supuestamente salió como una noticia de que Baxter, que es la empresa que nosotros viajamos, iba a empezar a tomar los viajes en septiembre, pero bueno, no está nada confirmado. ¿No? Bueno, prepárense para ir de boliche por Zoom, ¿no? Y esquiar por Zoom. Qué triste. Bueno, algo es algo. No, bueno, espero que se solucione rápido y que tengan respuestas, o al menos certezas sobre eso. Bueno, chao chicos, chao chicas. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, buena semana. Gracias igualmente.